sobre otro de los temas que han sido noticia durante este tiempo, ha sido esta cruzada de Domingo Barrios, exactamente contra la corrupción. Y uno de sus puntos dentro de esta cruzada es la compra de acciones del diario La Prensa. Domingo Barrios, buenos días. Buenos días, Fernando. ¿Cómo están? Gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué opinas de todo esto que está pasando con PPC? Bueno, esto considero una victoria para nuestra cruzada contra la corrupción, que cada día más las denuncias y las auditorías toman relevancia en un país donde antes eso parecía un cuento de hadas. Felicito nuevamente al Procurador General de la Nación, Rudy, quien va a tomar la acción, es él quien va Bueno, a y al investigar. Contralor Flores, que fue el que... El Contralor Flores cumplió con su labor de hacer una auditoría y la hizo muy bien por la información que recibimos. Sin embargo, el mismo Contralor Flores también podía haber colocado la denuncia. La Procuraduría General está haciendo una denuncia de oficio. Nosotros ya habíamos colocado un recurso de nulidad del contrato supuestamente existente y una causa o un recurso precautorio inmediato que cesara los beneficios de ese contrato, porque el contrato mismo no existe. El tema de la auditoría es un tema financiero y donde puede haber delitos financieros y administrativos que afectan al erario público panameño y a todos nosotros los El, panameños y el- el panameñas. camino que debió tomar la Contraloría frente a, luego del resultado de esa auditoría, a juicio suyo, ¿debió ser diferente? Sí, ellos debieron directamente colocar la denuncia ante la Procuraduría Nacional de la República, como lo hemos hecho nosotros en otros casos contra el expresidente Cortizo, que lo van a hacer en este caso de oficio. Una cosa es cuando una investigación se hace de oficio porque la autoridad escucha a través de las noticias que hay un problema, que hay un posible delito que ha sido cometido. Entonces las fiscalías, los procuradores, deciden iniciar de oficio, o sea, por su propia decisión, por su gestión y por su responsabilidad laboral, iniciar una investigación. Sin embargo, cualquier ciudadano y sobre todo cualquier autoridad pública y de alto nivel tiene la total libertad de también colocar directamente con sus mismas evidencias las denuncias ¿Por e qué cree usted iniciar. que no se hizo en este caso por parte de la Contraloría? Porque de verdad es que ayer nosotros, después de la conferencia de prensa antes de ayer, quedamos tan sorprendidos, Domingo. No sabíamos que estábamos en medio de, se hablaba de millones, de billones de dinero que no se, Es que que no no solamente eso, generó. Domingo, sino Sí, lo ocurrido en el 2002, sí, cuando una resolución ministerial modifica un contrato sí. ley. Es decir, Es correcto. y ahí es donde Nosotros, empieza esa relación turbia, para decirlo menos. exactamente, Terrible. exactamente. Y además, las palabras del Contralor, malos panameños y todo lo que hubo alrededor de la renovación del contrato en el 2022. Es decir, sí, a mí Así es. una de las partes que más me impresiona de la conferencia de prensa es cuando el Contralor dice, esto es lo que se hizo en el 2021, y eran 4 páginas, y esto es lo que hacemos nosotros. Y muestra un bloque, Una es gran decir, la diferencia. gran diferencia que hubo entre un audito y el otro. Un audito de Así cumplimiento es, y un audito de cumplimiento y financiero que se hizo ahora. claro. Hay un punto muy importante que rescatar aquí en defensa, o digamos en, no defensa, sino en validar las acciones tomadas por el Contralor anterior, el Contralor Solís. La adenda, donde se renueva por 25 años el contrato de concesión, nunca recibió la firma ni la autorización previa ni el refrendo del Contralor Solís. Él no firmó ese documento, él no validó esa auditoría que en ese momento se hizo y Espera. esta, Es más, vuelvo y caigo, Domingo. Él no lo avaló, pero el propio presidente Cortizo, en su último informe a la Nación, dio por válido algo que hizo la Contraloría. Y, no, y voy a, y voy a el presidente, citarte las palabras textuales, porque Del el expresidente. presidente dijo, no había nada irregular en las auditorías de PPC. Un Sí. patinazo. sí, el presidente Cortizo validó una acción ilegal, nula,
de la junta directiva de la AMP a través de su gobierno al aceptar esa acta de la junta directiva que nosotros estamos declarando como nula, impugnando, que no debió renovar la contratación de la concesión. Entonces, como cabeza del Estado, el presidente Laurentino Cortizo es responsable por omisión de no haber intervenido y en asegurarse, sin siquiera requerir la auditoría en aquel momento, de que esa concesión no se podía renovar, porque era nula, porque no tenía el refrendo del Contralor para poder ser renovado el contrato. Una acta de la Junta Directiva de la AMP no es el proceso administrativo legal según la ley para renovar una concesión. Entonces, de salida, no había un contrato y en ese momento había que cancelar la concesión, había que tomar control y posesión de los activos que son del Estado panameño y había que inmediatamente iniciar la auditoría de por qué se había renovado una concesión ilegalmente bajo un acta que es completamente nula, por ende no existe contrato, y de por qué seguían estos activos en manos de una compañía que no tenía ninguna capacidad legal para hacer usufructo de los mismos. Así que ahí ya hay un problema que el presidente Cortizo, a través de su gobierno, permite y la junta directiva de la AMP permiten sin refrendo de la Contraloría. Yo felicito al contador Bolo Flores, que ha hecho una auditoría profunda y que ha encontrado las grandes fallas y abusos que deben ser devueltos al pueblo de Panamá. Y debemos tomar las acciones legales al respecto y que todos los responsables, todos esos malos panameños, los que hicieron un acta autorizando una adenda que renovaba un contrato que era ilegal, que era inexistente, como todos aquellos que lo continuaron dejando operar y que permitieron que internamente la compañía cometiera todos esos abusos, deben ser procesados y llevados ante la ley y si son encontrados culpables, en mi opinión, deben pasar el resto de sus días en la cárcel. Porque la corrupción, para mí, es un crimen de lesa humanidad, porque afecta a todo un pueblo. Es igual que la afectación de una guerra. Dentro de esos parámetros de denuncias que estás recibiendo a nivel de esa lucha contra la corrupción, ¿qué es lo último que has recibido? Precisamente porque en medio de esto causa un desgaste entre la población el saber que no se tiene nada acá en el bolsillo, pero estamos viendo esa danza de tantos millones y billones que siguen circulando en nuestro país y no pasa absolutamente nada. ¿Qué denuncias más has recibido en esa dirección? Es así, también quería comentar lo que mencionó Fernando. Esto comienza desde 2002, cuando la supuesta equiparación, y le dan a unos condiciones que tienen otros, que son negociadas bajo otras circunstancias, y también los activos no son los mismos. No es lo mismo la actividad portuaria del puerto de Cristóbal que la de Balboa, que la de Manzanillo, por ejemplo. Entonces, definitivamente esto de equiparar contratos es un absurdo, porque estás entregando diferentes operaciones que van a tener diferentes beneficios. Entonces, a la hora de negociar con la propiedad de los panameños, tenemos que negociar con la fuerza de la integridad. Y es que aquí está el tema. Nosotros en la Fundación Cruzada Nacional contra la Corrupción y la Desigualdad por Panamá, que solo tiene 7 meses funcionando, estamos siguiendo el mismo modelo anticorrupción del Foro Económico Mundial. Y ese modelo te dice que los negocios manejados con corrupción le cuestan billones al mundo, les cuestan sobre todo billones a la salud, porque es donde ahí acaban sacando mayormente la plata, caso de la Caja del Seguro Social de Panamá, y le cuestan billones a las mismas empresas porque están pagando coimas y porque están pagando costos que no son parte del negocio. Entonces, trabajar con corrupción es sumamente costoso. Trabajar con integridad es productivo, es eficiente, porque hace que tu empresa trabaje en un entorno positivo, en un entorno que la lleva a crecer y todo tu equipo de colaboradores aprende una cultura de integridad y de honestidad que lleva a que tu negocio realmente genere los retornos que puede retornar. Entonces, la integridad es la base fundamental. Otro punto que quiero tocar, con mención a lo del 2002 y hacia acá, y luego el refrendo inválido y hacia acá, es que hay grandes casos de corrupción, y en base a tu pregunta sobre qué más nos está llegando, hay grandes casos de corrupción que tienen 3 décadas o más
que se están ejecutando y se siguen ejecutando. Yo tengo un disk drive de esos externos, que es de este tamaño, donde tengo información de un fraude que se sigue cometiendo hace 40 años en una de las instituciones más importantes de este país, a través de los proveedores que gobierno tras gobierno han seguido con el mismo esquema de corrupción con los nuevos responsables de estas autoridades que han llegado. Eso también lo vamos a denunciar, pero es que la gran corrupción no ocurre en un solo instante y en un solo robo. La gran corrupción trasciende en el tiempo y en los gobiernos. Claro. Domingo, por lo de la cruzada para la compra de acciones del diario La Prensa, ¿cómo vas? Bueno, muy bien. Hemos recibido muchísimas llamadas. Ayer también hubo una publicación del diario digital Destino Panamá que generó muchísimo interés y las personas están preguntándonos exactamente sobre cómo va a ser el proceso legal de esto. Porque nos han comentado muchos de ellos, mira, yo traté de vender las acciones del diario y hay un proceso legal que ellos estipulan allí de notarios y abogados y me costaba más vender la acción, o sea, traspasarla que venderla. Entonces me la quedé. La realidad es que todos ellos, los 1.513 accionistas, hoy están en una calle sin salida. El diario está quebrado. Sus activos son mínimos comparados a sus pasivos. Hace 2 años tenían 26 millones en activos, perdón, antes de eso, y hace 2 años declararon 4 millones, wow, perdiendo 5 millones cada año. Si hace la matemática, a esta fecha ya estarían quebrados. ¿Y por qué el interés suyo entonces, Domingo, si uno invierte para ganar, no para perder? Exacto. Entonces, ¿qué tienen que hacer los accionistas del diario La Prensa hoy en día para no perder más? Porque no han recibido dividendos en 8 años y no tener que pagar la deuda, porque la deuda que existe es responsabilidad de los 1.513 accionistas hasta el tope de acciones que ellos poseen. Entonces, si yo fuera accionista de La Prensa en este momento, lo que más me convendría es deshacerme de esa acción, regalarla, donarla, pero ¿quién te va a tomar una acción que no vale nada y que trae millones de dólares en deuda? Bueno, alguien con visión, alguien que tiene experiencia de negocios, que ya lo ha hecho antes y que va a transformar esa deuda en una oportunidad. Yo no puedo dar mayores detalles de mi plan de negocios aquí, porque obviamente sería exponer mi idea al público y poner mi propiedad intelectual en manos de otras personas que la podrían utilizar, incluyendo el mismo diario, para tratar de parar la acción que nosotros queremos llevar a cabo. Solo que ellos lo harían con otro objetivo, que es seguir llevando adelante un medio que no cumple con los principios básicos de la buena prensa, de la buena información y de la verdadera libertad de expresión y no del libertinaje, y que se convirtió de un medio perseguido a un medio perseguidor que ha arruinado las reputaciones de muchos panameños loables y sus familias. Entonces, lo que sí les puedo asegurar, vayan a la asamblea del día 25 de abril. Yo ya tengo acciones de La Prensa. Vamos a estar presentes con nuestros abogados. Vamos a explicar el modelo de negocio con el cual le vamos a quitar de sus manos la deuda que usted hoy día tiene en el bolsillo vía la acción que usted posee, sean 2.500, 4.000 acciones, 5.000 acciones o más. Y esas acciones las vamos a convertir en acciones de una nueva empresa que va a partir sin cero deudas y va a ser un potencial de negocio a nivel internacional, desde España, Estados Unidos y hasta Argentina. Así que confíen en que van a salir de un problema y se van a hacer parte, los que nos acompañen, de una solución que les va a generar dinero. Y aparte, como el medio va a ser internacional, más nunca va a ser controlado por ningún grupo económico local, por ningún grupo familiar local, ni por ningún régimen político de ningún país, porque se va a fondear y va a generar sus negocios, sus noticias, teniendo corresponsales en todos los países y sus ingresos de pauta de todos los países de habla hispana. ¿Y por qué no? Finalmente seremos vendidos a una gran corporación con la que ya he tenido conversaciones estadounidenses que le interesa tener una versión en español de su medio digital. Entonces, esa reunión es el día en que usted va a poder decidir. Me quedo con este problema,
me quedo con esta deuda que va a caer, porque ese diario en las condiciones que está, no le pueden hacer planes de negocios que no sea algo radical como lo que pienso hacer yo, que lo salve. Eso va a quebrar, y al quebrar usted va a tener que pagar. Así que el mayor favor que le puedo hacer yo es, deme la acción, entre usted conmigo en esta negociación con ellos, vamos a adquirir la parte del negocio que nosotros estamos seguros y podemos garantizar que vamos a ser rentable, le vamos a dejar a ellos el 100% de sus acciones con deuda para que ellos sigan operando día a día, creo que es su periódico, y sigan operando sus otros negocios, se pueden quedar con ellas, no tengo ningún problema, ¿ok? Y ojalá salgan adelante, pero aquellos que causaron ese problema son los que tienen que pagar por él, no los demás accionistas. Exacto. Bueno, vamos a ver cómo te va. 25 de abril, entonces, reunión de accionistas del diario La Prensa. Vamos a ver qué pasa. Estaremos pendientes. Así es. Bueno, esperamos y ahí nos vemos. listo. Con optimismo. Optimismo. Gracias. Gracias.